Vamos a tomar contacto a esta hora con el académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Ciencia Política de Notre Dame y experto además en protestas, movilizaciones sociales y sociedad civil de América Latina, Omar Coronel. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar conectado a esta hora desde el Perú, donde además son 2 horas menos, para efectivamente conversar sobre el tránsito que ha tenido la crisis política y hoy crisis social, no sé si lo podemos llamar así, en Perú durante todo este tiempo. Vamos a tratar de entender además, porque existen distintas versiones, distintos énfasis, ¿no es cierto? Desde el énfasis que se ha dado desde el gobierno a pedir manifestaciones pacíficas, por otro lado una sociedad que está viendo cómo una represión policial empieza a crecer también, se vuelve un escenario mucho más violento la zona de las protestas, además de los 50 fallecidos ya a estas alturas en un mes de movilizaciones. Para entender lo que está pasando en Perú, ¿qué nos puede decir usted? Sí, lo que tenemos es un cúmulo de múltiples demandas, ¿no? Digamos, la situación estalla luego del autogolpe del presidente Castillo, ¿no? Y la toma de poder de Dina Boluarte. El primer, digamos, motivador de esta situación ha sido la percepción que ha tenido la población de que Dina Boluarte está cogobernando con el Congreso, es la institución, digamos, más rechazada del país, tiene 9% de aprobación. Y además, obviamente, es una reacción también a la represión brutal, digamos, con la que ha reaccionado el gobierno a las protestas. Inicialmente estas eran unas protestas un poco más focalizadas de las bases castillistas, que no eran muchas, pero tenían presencia nacional, ¿no? Pero mi impresión es que la protesta ha escalado básicamente más por la represión brutal del gobierno y por un discurso que deslegitima por completo las protestas, ¿no? Señalando o acusándolas de ser organizadas por remanentes de grupos subversivos de los 80 o, bueno, por grupos vinculados a actores políticos bolivianos o al crimen organizado, ¿no? Cada semana, digamos, el gobierno nos presenta alternativas distintas de quienes estarían organizando la protesta, cuando más bien la protesta es en general una multiplicidad de actores sociales, ¿no? Que están últimamente, creo yo, reaccionando a un gobierno que siente que ha traicionado el voto popular en el sentido de que ideológicamente ha virado, ¿no? a representar a los sectores que perdieron las elecciones del 2021 y en segundo lugar reaccionando sobre todo a una represión que, como tú has mencionado, se ha cobrado la vida ya de 55 ciudadanos. Sí, hablemos de los actores que forman parte entonces de la protesta. Usted ha mencionado, y quisiera avanzar más en eso más adelante, sobre los remanentes de Sendero Luminoso u otros grupos terroristas que pudieran haber quedado, ¿no es cierto? Y cómo eso ha ido también apareciendo como un sentir, no solamente que está presente en el discurso de las autoridades, sino que se habla de esta pesadilla que ha significado también para los ciudadanos peruanos volver a encontrarse con estos actos de violencia, o incluso se habla mucho de vuelta al terrorismo en el Perú. ¿Qué tanto hay de eso realmente en los grupos que hoy se están movilizando? ¿Quiénes forman parte de los grupos que se movilizan? Sí, este es un discurso del gobierno, en verdad, y es un discurso que, en verdad, distintos gobiernos de izquierda y de derecha han utilizado cuando han estado en el poder. En el Perú lo llamamos el terruqueo, ¿no? Que es una forma muy rápida de convocar a los fantasmas del conflicto armado interno para poder legitimar la represión y al mismo tiempo desconocer las protestas. En las protestas actuales, la particularidad es que nacen muy de abajo, a diferencia de otras, ¿no? Donde más bien lideraban partidos, lideraban organizaciones sociales nacionales, ¿no? O por último eran autoconvocadas por jóvenes, clase medieros, urbanos, ¿no? Como el estallido del 2020. En la actualidad lo que vemos desde diciembre es una movilización que ha sido nutrida sobre todo por comunidades campesinas, organizaciones muy locales, distritales, en la Sierra Sur, en la zona indígena del país, ¿no? O con mayor población indígena del país, ¿no? Que ha ido escalando primero a capitales de provincia, luego a capitales regionales y por último hacia Lima, ¿no? Pero que vienen de organizaciones muy locales, fragmentadas. En el Perú es uno de los países con una tasa de protesta más alta en América Latina, pero no hemos tenido organizaciones sociales nacionales estructuradas, ¿no? Con mucha representación. Sin embargo, sí tenemos organizaciones sociales muy, muy locales. Estas organizaciones, ¿no? Estoy hablando de comunidades campesinas, rondas campesinas, juntas de regantes, frentes de defensa, comités locales, comités barriales,
son las que en su gran mayoría están nutriendo estas protestas, ¿no? Profesor, perdón, ¿y Y hay cuáles son algunos actores que intentan. No, por favor, Sí, termine la idea y cuéntenos también, ¿y cuáles son las demandas? Porque algo que conversábamos la semana pasada con un exministro peruano, con Juan Cheput, decía, el problema del inorgánico es que el gobierno no puede tener con quién dialogar. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que no haya un diagnóstico, al menos de qué es lo que molesta, más allá de las peticiones de asamblea constituyente, unos grupos, de la emisión de Dina Boluarte de una manera más extensa? ¿Qué es lo que demandan estos distintos grupos? Más allá de que no pueda haber un líder que los represente en una mesa, como pensando en la posibilidad de que el gobierno pueda avanzar realmente en acciones que disminuyan el malestar. sí, sí, efectivamente, y esto tiene que ver con lo que decía, solamente para terminar la idea, ¿no? Que están toda esta multiplicidad de actores bastante desarticulados, y que claro, hay algunos grupos radicalizados, más que remanentes de Sendero, creo yo, que prácticamente, digamos, como estructura organizada no están, pero sí hay algunos grupos radicalizados que se empoderan justamente por la represión, y algunos otros actores vinculados a las economías ilegales, ¿no? Pero sobre todo en la primera fase de diciembre. Ahora lo que tenemos en demandas es también una gran heterogeneidad. Digamos, el mínimo común denominador que se ha generado hasta ahora es la salida de Dina Boluarte. Pero no hay, digamos, después de eso muchos consensos sobre qué es lo que se quiere, ¿no? Hay, digamos, un gran malestar, sin embargo, a diferencia del 2020, ya no solamente con el político que representa la violencia ahora, que es, ¿no?, la violencia contra los manifestantes, que es Boluarte, sino también una búsqueda de cambiar, de cambio más profundo, ¿no? O sea, es esta represión y esta circunstancia la que está empujando la idea de la Asamblea Constituyente, porque la gente llega a la conclusión de que, mira, esto no se va a resolver ni con elecciones, ni con reformas de corto plazo, ¿no? Sino que necesitamos un cambio más grande, y es un poco que se ancla en la idea de Asamblea Constituyente. Sin embargo, como dices, lamentablemente no hay ningún liderazgo con el que se pueda, digamos, a partir del cual se pueda promover una agenda, digamos, mucho más específica, más coordinada, ¿no? Y tampoco un diálogo con Boluarte, aunque mi impresión también es que el diálogo con Boluarte, que el momento del diálogo con Boluarte ya pasó. Ahora lo que tenemos es múltiples sectores que no reconocen a Boluarte ya solamente como una traidora, sino como una asesina. Y en ese sentido es bien difícil, digamos, generar algún punto de convergencia, de reconocerla como una interlocutora válida, ¿no? Y creo que el gobierno está demostrando una deriva autoritaria que ciertamente es importante rechazar, ¿no? Y ahorita más amplios sectores están sumándose, digamos, a esa denuncia justamente por lo que están mostrando, ¿no?, los eventos de los últimos días. Y entre ellos lo que pasó en la Universidad de San Marcos, ¿no es cierto? ¿Nos puede explicar qué fue lo sucedido durante el fin de semana y el ingreso a una universidad que nos recuerdan también muy malos momentos de la época del fujimorismo, ¿no es cierto? El ingreso a universidades porque supuestamente hay grupos subversivos al interior, y lo que se encuentra finalmente es una serie de campesinos movilizados, estudiantes también, que son, según las alertas que han levantado diversos organismos internacionales, detenidos vulnerando el debido proceso. Sí, efectivamente, ¿no? Este es lo que ha ocurrido en San Marcos, que es la decana de América, la universidad más antigua de las Américas, ha sido bochornoso, ¿no? Ha sido absolutamente arbitrario. Para la marcha llamada La Toma de Lima, que fue el jueves pasado, han llegado múltiples delegaciones de distintas partes del país a hacerse escuchar, ¿no? Más o menos con la lógica, mira, si tenemos 55 fallecidos fuera de Lima, y las protestas son inmensas, nutridas, masivas, en el resto del Perú, sobre todo en el sur, pero no nos hacen caso, es importante ir hasta Lima, ¿no? Se ha repetido mucho la idea que había en el 2000 cuando fueron las protestas contra Alberto Fujimori, ¿no? Hay que ir a Lima y hacer una especie de marcha de los cuatro suyos, que se llama una marcha de convocatoria nacional, ¿no? Y muchas de estas delegaciones no tenían dónde pernoctar, dónde estar durante estas manifestaciones y lo que sigue. Y la Universidad de San Marcos, digamos, abrió sus puertas, ¿no? Luego de una tensión, la rectora en verdad no quería hacerlo. La rectora, digamos, pertenece a la coalición de poder político donde está Dina Boluarte, ¿no? Y ordenó, digamos, un desalojo para el día de anteayer, ¿no?, al mediodía. Y sin embargo, inclusive los desalojos tienen, digamos, sus Claro, procedimientos estamos viendo en legales, imágenes digamos, ¿no? lo que pasó el fin de semana, la tanqueta entrando a la fuerza, rompiendo rejas efectivamente en la universidad. Sí, fue arbitrario, no hubo presencia de fiscales, no hubo presencia de abogados, lo que encontraron fueron campesinos puneños, ¿no?, dirigentes sociales puneños, delegados,
y estudiantes que no solamente eran de San Marcos, sino de otras universidades, que estaban yendo para justamente apoyar a los manifestantes, brindando comida, apoyo con algunos elementos de salud, ¿no? Se detuvo hasta donde recuerdo 196 ciudadanos. De una manera arbitraria, no se les dejaba hablar con sus propios abogados, no había traductores de quechua ni de aymara en las dependencias policiales. Se les detuvo 2 días, ¿no? Más básicamente, y en muchos casos incomunicados, ¿no? Se les obligó a algunos a firmar documentos sin que hubiese presencia ni de fiscal ni de abogados, cuando ni siquiera había una comprensión en la lengua muy fluida, ¿no? Entonces, esto ha sido un atropello a todas luces. Ahora la rectora que pidió el desalojo está un poco retrocediendo y diciendo que ella no había pedido una cosa de este tipo, una cosa de esta naturaleza, ¿no? Sí, aunque se han filtrado los documentos en los que ella autoriza o solicita efectivamente el desalojo. Vamos a estar conversando con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú efectivamente sobre lo que sucedió en este caso y a qué le tiene que poner ojo el Estado peruano también precisamente para no caer en aquellas prácticas que han terminado condenando al Estado del Perú por parte de los tribunales internacionales, ¿no es cierto? En particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Pero en particular le quiero consultar a usted, además, como investigador y experto en materia de movilizaciones y de protesta social. Si el gobierno, el Congreso al mismo tiempo, o sea, no solamente el gobierno de Dina Boluarte, también el Congreso no reaccionan, no encuentran una manera de efectivamente hacer que estas protestas disminuyan, ¿dónde puede continuar? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el camino que van a tomar? ¿Que podrían tomar? Sí, mi impresión es si es que la protesta no llega a ser más organizada, porque también es justamente porque no hay un liderazgo ni una estructura muy grande, es muy desorganizada, es muy fragmentada. En Lima se continúa dividiendo, ¿no? Si la protesta no se organiza y no se vuelve masiva, yo creo que no va a ser una presión suficiente para que Dina Boluarte decida no renunciar, y un cambio en la mesa directiva del Congreso y tengamos una transición más, digamos, moderada hacia las elecciones que deberían ser este año, ¿no? Si eso no ocurre, lo que yo veo, y pareciera que el gobierno está dispuesto a cruzar todas las fronteras hacia el autoritarismo para mantenerse en el poder, lo que yo veo es que vamos a tener un conflicto ondulante, ¿no? De crecidas y decrecidas, ¿no? Pero permanente hasta la válvula de escape electoral. No sé, yo no veo a la población, digamos, desistiendo. Probablemente en algunos momentos y en algunos focos baje, pero yo veo, digamos, una permanente confrontación que se va a resolver, entre comillas, en las elecciones, que justamente por estas circunstancias, con la herida abierta de casi 60 fallecidos, ¿no? Yo creo que va a ser una competencia de radicalismo. Y eso justamente ayuda a erosionar aún más, ¿no? La que ya ha dejado de ser solamente una democracia débil para pasar al claroscuro autoritario. Y ahí solo para cerrar, profesor, usted ha señalado que no existen realmente estructuras organizadas o de remanentes del Sendero Luminoso que pudieran estar aquí operando. Cuando el gobierno habla y cuestiona las manifestaciones respecto de quién las financia, y lo ha dicho literal Dina Boluarte, ¿quién les paga el alimento a su familia? ¿Por qué no están con su familia? ¿Cómo están siendo financiados? ¿Cuál es la respuesta? Lo que se ha visto, digamos, en videos casi todos estos últimos 10 días, ¿no? Que los campesinos han tenido que mostrar cómo se financia y cómo se financian todas las movilizaciones en estos últimos 22 años, que es el autofinanciamiento, sobre todo en las comunidades que hacen colectas, ¿no? Y esto siempre había ocurrido, pero ahora lo han tenido que mostrar en videos, decenas de videos, por no decir cientos, que han tratado de mostrarle de una forma un poco dramática, ¿no? Al Perú y en particular a Lima, ¿no? Porque es en Lima, digamos, donde hay un poco más de rechazo a la protesta y apoyo a Boluarte, ¿no? Que no son, pues, ¿no? Estos otros espacios que sí hay líderes radicales, sí hay algunos líderes vinculados a Sendero Luminoso, pero no están organizados en una estructura que comanda la protesta. Tienen presencia y esa presencia a veces se empodera justamente por el radicalismo del gobierno, ¿no? El radicalismo engendra más radicalismo en las bases sociales, ¿no? Pero no son los que organizan y dirigen, ¿no? Y las economías ilegales también estuvieron presentes, pero sobre todo en la primera fase. En esta segunda yo lo veo mucho menos presente. Perfecto, muchas gracias, profesor Omar Coronel, profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica de Valparaíso, más doctor en Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame y experto en movimientos sociales, protestas y sociedad civil en América Latina. Muchas gracias por este contacto con DNews. Para toda Latinoamérica explicar lo que está pasando y sobre todo disipar algunas
de las dudas que surgen a partir de los discursos que se intentan instalar, ¿no es cierto?, de lado y lado, respecto de que las manifestaciones no serían legítimas, de que esto se produce y que la represión policial está justificada porque hay elementos terroristas levantando, como usted señala, esos fantasmas que son tan típicos, tan propios y tan sentidos en la ciudadanía peruana, pero a los que se recurre cada vez que hay movilizaciones sociales de parte tanto de gobiernos como de izquierda como de derecha. Muchas gracias. Que esté muy bien, profesor. Gracias también. Buenos días.